Ya, vamos a partir nomás, vamos a partir por la solemne 2 y si alcanzamos vamos a revisar la solemne uno también, si no, hacemos otra fecha para esa revisión, ¿ya? Entonces, lo primero es que les voy a partir diciendo cuántas buenas y cuántas malas hubieron por cada pregunta, ¿ya? Y ahí la vamos a ir revisando. Si hay alguna duda, yo la voy a dejar marcada con un asterisco, la voy a consultar con el docente que corresponda y ahí vamos a decidir si es que es una pregunta que se elimina, por ejemplo, o si es una pregunta en la que se consideran dos respuestas correctas, ¿ok? Entonces... La primera pregunta tuvo 15 respuestas correctas y 14 respuestas incorrectas, entonces estuvo como mitad y mitad. La pregunta decía, usted evalúa un niño de 28 días en control sano. Su CC es de 32 centímetros. Tras la anamnesis y examen neurológico completo, planteará. La primera dice, la A, niños sanos y todo el resto del examen físico y neurológico no muestran anormalidad. La B decía, una embriopatía si los padres son primos u hermanos. La C era una genopatía si pesquisa estenosis aórtica, supravalvular, hipercalcemia, congestión palpebral, lenguaje cocktail party. Una genopatía si detecta en el periodo neonatal petequias, hipoacusia y retinopatía en sal y pimienta. La respuesta marcada como correcta era la C, una genopatía si es que se pesquisa estenosis aórtica supravalvular, hipercalcemia, congestión palpebral, lenguaje cocktail party. En esa pregunta, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que sienta que esa no era la respuesta correcta o que no se enseñó así en clases? Sí, recordando que lleva la mirada hacia el espacio, está marcando algo, y te das cuenta, ¿no? Profe, hola, soy Franco, perdón, es que me voy a conectar ahora, pero Ujú. a mí igual, pese a que hubieran dudas o no, igual me parece raro que la mitad del curso la tenga mala, quizás por algo, o sea, porque la profe quizás no se le dio tanto énfasis a eso, no sé, pero Es yo, por súper ejemplo, común, es súper común todavía que no sé pase cuál es la en diferencia general. entre una y otra, embriopatía y genopatía. Ya, entonces, porque la que dice embriopatía decía una embriopatía si es que los padres son primos. ¿Creen que hay duda con esa? No, yo creo que hay duda entre la C y la D, creo que eran las últimas dos, ¿no? La C y la D. Entonces, la C, la que ya les leí que estaba marcada correcta, y la D era una genopatía si se detecta en el periodo neonatal, petequias, hipoacusia y retinopatía en sal y pimienta. La podemos marcar si es cosa de preguntarle. No les puedo asegurar que finalmente se va, se va a hacer algo, ¿cierto? La doctora va a como mandar su respuesta y yo se las voy a entregar, ¿ya? Pero ya, la uno entonces se va a revisar. Después, la segunda pregunta está, quedó en dudas en si eliminarla o no, porque en general uno elimina con más del 60% y no alcanzaba a cumplir ese porcentaje, pero igual tenía hartas malas, ¿ya? Habían 12 buenas y 17 malas, ¿ya? La segunda decía, paciente de 4 años con antecedentes de balanitis a repetición, motivo por el cual usted lo controla en el policlínico. Examen. Pene sin estrechez prepucial, con adherencias balano-prepuciales. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? La respuesta correcta era aseo local, ¿ya? Las otras alternativas eran cirugía, circuncisión, aseo y antibióticos locales, antibióticos orales y locales. ¿Hay alguna duda ahí? Ustedes díganme si no avanzamos, ¿no? Ya, entonces, bueno, si quieren igual les explico, en este caso el paciente consulta porque tenía este antecedente, pero como preguntaron durante la prueba, el paciente no estaba con balanitis en ese momento, el examen era solo lo que se leía. Por lo tanto, en ese caso se indica solo el aseo local, no hay otro manejo de la adherencia, ¿ya? Después, en Profe, la... ¿Sí?
Yo no tengo una duda con respecto a esta pregunta, pero Ujú. sí que yo siento que la clase no da como para responder esta pregunta porque no vimos el Ya, tratamiento de el contenido balanitis. no estaba. Sí, Ya, ok. Lo vamos a, mencionaba muy la poco voy a la dejar balanitis. marcada entonces también, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, ya. Después, la pregunta 3. Esta fue una pregunta que tenía principalmente respuestas correctas, 25 correctas y 4 incorrectas, ¿ya? La pregunta decía, ¿cuál es la etiología más frecuente del síndrome nefrítico agudo en la edad pediátrica? Y la respuesta correcta era glomerulonefritis post-streptocócica. ¿Hay alguna duda con eso? Las otras alternativas eran la membranoproliferativa, la rápidamente progresiva y la nefropatía por IgA. Era una pregunta bastante directa y en realidad la mayoría la tuvo buena, ¿ya? Me imagino que no hay dudas. Después la pregunta número 4, también una pregunta que tenía 27 correctas y 2 incorrectas, que decía, ¿cuál de los siguientes signos o síntomas corresponde a la triada clásica del síndrome nefrítico? Edema, hematuria, proteinuria severa, hematuria, hipertensión arterial y oliguria, proteinuria masiva, hiperlipidemia y edema generalizado, o hematuria, fiebre y artralgias. Yo pensé que en esta pregunta iban a haber hartas como incorrectas y que la íbamos a tener que eliminar por lo que ustedes me plantearon durante la respuesta, pero finalmente el 90% del curso la tuvo correcta. ¿Ya? Igual yo le hice el alcance al doctor de que en la clase estaba puesta como de otra forma, ¿ya? Pero no se eliminó por eso, porque casi todos la tuvieron correcta. Después, la siguiente pregunta es la número 5. Solo una persona tuvo incorrecta esa pregunta, que era una pregunta, ¿cierto? Era un caso, ¿cierto? Una paciente femenina de 8 años que consultaba por fiebre hasta 38,9 de 36 horas de evolución y que tenía odinofagia, dolor abdominal, cefalea, ¿ya? Un examen físico bastante normal y el examen físico destacaba una adenopatía cervical a derecha blanda. El diagnóstico era o sea, era faringitis aguda, ¿ya? Como les digo, solamente una persona se equivocó en esa. Y después la pregunta siguiente, que era del mismo caso, que era la número 6, era, ahí todos la tuvieron correcta, que era ¿cuál de los exámenes se solicita para este paciente? Y la respuesta era el cultivo faríngeo. Después, la pregunta número 7, aquí también mayoría correctas, 24, 5 incorrectas. Esta pregunta es el tratamiento, ¿ya? Y era amoxicilina, 50 miligramos kilo día por 10 días, a tomar cada 12 horas, y el paracetamol, 10 a 15 miligramos cada dosis, cada 6 horas. Después, la pregunta número 8. En la 8 todos la tuvieron correcta, ¿ya? Era en un orocultivo que lo hace sospechar de una contaminación y la respuesta correcta era el crecimiento de más de un patógeno. En la pregunta 9, esta tuvo 11 buenas y 18 malas. Esta tengo que conversarla con ustedes a ver si es que se elimina. Entonces, la 9 acá. Dice, usted evalúa un niño de 4 años cuyos padres consultan por una cefalea de 1 año de evolución, que describe como hemicrania, pulsátil, que se acompaña de foto y fonofobia, con ocasionales náuseas y vómitos, que ocurre una vez al mes. El examen neurológico es normal. Los padres le preguntan cuál es el riesgo de que su hijo pueda tener un tumor cerebral, a lo que usted debe responder. Y ahí salían como distintos niveles de riesgo y la respuesta que marcó la doctora como correcta fue riesgo intermedio. Eh, lo que más se repitió fue que, bueno, los que tuvieron correcto fueron los que marcaron riesgo intermedio y los otros marcaron principalmente riesgo bajo. Entonces,
Cuéntenme ustedes por qué creen que es riesgo bajo para ver si lo podemos conversar con la doctora. ¿Nadie? Profe, ahí la doctora subió una tabla. Bueno, Ya, básicamente tienes que sabértelo de memoria cuáles eran los criterios para que entren bajo, intermedio, alto, pero la tabla sí ok. está. Al final sí está, pero bueno, ¿Y eso, estaba claro en la tabla que era riesgo intermedio? no sé, tendría que buscarla porque no me acuerdo ahora en este momento, pero la busco y le aviso. Ya, ok. Después la pregunta 10 fue eliminada, ¿ya? La pregunta 10 era, ¿usted considerará hacer una neuroimagen en un niño con cefalea solo? Y la respuesta que marcó la doctora fue tras la anamnesis sin síntomas de alarma y examen neurológico normal. Em, Esa estaba rara, en realidad se eliminó porque no correspondía a la respuesta marcada por la doctora y todos la tuvieron mala, ¿ya? Así que esa se eliminó. Profe, ¿qué decía la anterior? Aquí tengo la tabla. Ya, decía, espérame, déjame volver a la pregunta. Era, ¿qué riesgo tenía este paciente de tumor si lo que tenía era una cefalea hemicránea pulsátil con foto y fonofobia, náuseas y vómitos ocasionales, ocurre una vez al mes y un examen neurológico normal? Ya, eso igual es como una cefalea migrañosa, ¿no? Ujú, claro. Sí, pues la tabla dice que es migraña más examen neurológico normal y riesgo intermedio. Ya, ¿Y entonces cuánto, no se puede, y esa era la respuesta, riesgo intermedio, ¿ya? claro, cuándo es riesgo bajo? Cuando es cefalea no migrañosa. Ya, entonces ven, esa no la podemos corregir, ¿ya? Ya. Porque estaba ahí tal cual. Ya, Y ven eso la independiente del porcentaje de malas. Así que es está, que se evalúa porque hay que ver como por qué está mala, ¿ya? Entonces uno evalúa por qué está mala y ahora está mala porque no estaba la respuesta correcta, ¿ya? Depende, por ejemplo, también cuando está mala y, por ejemplo, no tenemos cómo comprobar que estaba en la clase. Si, como ejemplo, solo se dijo y no hay grabación ni nada donde se muestra que se dijo, ahí también se elimina, ¿ya? Pero claro, si hay algo que está textual y tiene menos del 60% o 70% de error, claro, no se elimina, ya entiendo. ¿ya? Gracias. De nada. Después, la siguiente pregunta sería la 11. En esa hubieron 12 buenas, 17 malas. Veamos qué dice. Dice, paciente de 1 año con antecedentes de hito a repetición. Los estudios descartan una malformación del tracto urinario. Al examen del pene con estrechez prepucial y adherencias balanoprepuciales. ¿Cuál es la conducta a seguir? El doctor marcó controles periódicos como indicación. em, y lo que ustedes marcaron fue en la 11 marcaron, perdón, aquí la correcta era circuncisión, no controles periódicos. Y marcaron controles periódicos y liberación de las adherencias balanoprepuciales, ¿ya? La correcta ahí era circuncisión, ¿ya? ¿Hay alguna duda? No estaba en la clase, a lo mejor, A por mí, eso se profe, equivocaron. Ujú, sí, a mí me pasa eso con muchas preguntas de cirugía ujú. pediátrica. Ya, Me parece que igual muchas de sus clases son cortas, es verdad, ujú, pero igual son muchas clases las que tiene. Y a mí lo que me pasó es que yo diría que la mitad de las preguntas de cirugía pediátrica eran cosas ujú, que no se mencionaban en clase. Igual había ya, materia para preguntar en el fondo. ujú, Y no sé por qué como que se jugó de lo que yo me acuerdo, de lo que yo estudié, lo que tengo en mi apunte, ujú, se preguntaron de cosas que nunca se mencionaban, por ejemplo, esta pregunta. ya.
Ok, voy a revisar la clase, ¿ya? Y Ya, si gracias. efectivamente no está, la vamos a eliminar, ¿ya? Después, la pregunta 12 me parece que todos la tuvieron buena. Sí, la 12 todos la tuvieron buena, que era paciente de 1 mes y medio, consulta por aumento de volumen inguinal derecho, 10 horas de evolución, irritable, vómitos sin deposiciones y febril. Al examen se observa un aumento de volumen, enrojecido, doloroso a la palpación, irreductible. Y el diagnóstico era hernia inguinal derecha complicada y cirugía de urgencia. Esa todos la tuvieron buena. Después, la 13. En la 13 hubo una sola incorrecta. La 13 era en glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos urinarios es característico? Y la correcta era orina de color té o Coca-Cola con cilindros hemáticos. Después, la 14, hubieron dos incorrectas. La 14 era, en la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿qué patrón se espera en los niveles de complemento? Y la respuesta correcta era C3 bajo, C4 normal, con normalización a las 6 a 8 semanas. Después, la 15, todos la tuvieron buena. Este era un caso clínico, decía, era una paciente de 10 meses, previamente sana, diarrea intermitente, distensión abdominal desde los 3 meses, desarrollo normal hasta los 7 meses, después diarreas frecuentes, con distensión abdominal, disminución del apetito. Estaba la descripción del examen físico y la respuesta correcta era enfermedad celíaca, ¿ya? Todos la tuvieron buena. Después la siguiente también todos la tuvieron buena, que era la 16, que decía, ¿cuál de los siguientes es el estudio etiológico inicial más adecuado para este paciente? Y era anticuerpos de clase IgA frente a transglutaminasa más IgA total. La 17 también todos la tuvieron buena, que era respecto al tratamiento y seguimiento de pacientes con enfermedad celíaca. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La biopsia de intestino es imprescindible para el diagnóstico y seguimiento y debe ser realizada en todos los pacientes desde el inicio. Después, la 18. La 18 tuvo 25 correctas, 4 malas. Dice, usted recibe tras un parto prolongado una recién nacida primera hija de padres jóvenes, sanos, no consanguíneos, con un perímetro de 37 centímetros. En el examen usted constata edema bajo el cuero cabelludo que cruza las suturas craneales, por lo que informará a los padres que se trata de, la respuesta correcta era caput succedaneum, que se resolverá en días. ¿Ya? La mayoría la tuvo correcta. Después, la 19 tuvo 23 correctas, 6 incorrectas. Y acá está. Dice, en un escolar de 12 años que presenta en vigilia sacudidas rápidas de extremidades de lateralización cambiante, es probable que se trate de crisis mioclónicas. La 20 tuvo 28 correctas, una incorrecta, y era, este es un paciente en un CEFAM, paciente de 3 años, 12 horas de evolución, de tos seca o dinofagia, un pic febril hasta 38.2. En buenas condiciones generales, afebril, sin adenopatías, una faringe con leve eritema, destaca un estridor inspiratorio, intermitente al llorar, el resto del examen normal. El diagnóstico era laringitis grado 1. La siguiente pregunta, la 21, todos la tuvieron buena, igual que la 22. La 21 era, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? La respuesta era evitar el sobreabrigo, reposo relativo, prednisona 2 miligramos kilo cada 24 horas por 3 días, paracetamol 10 a 15 miligramos kilo dosis cada 6 horas, SOS en caso de fiebre. La 22, que también todos la tuvieron buena, era en un paciente de 4 años con disentería reciente, palidez y oligoanuria, sospechoso de CHU, ¿cuáles son las alteraciones más características que esperaría encontrar en sus exámenes? La respuesta era falla renal aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia. La 23 también la tuvieron todos buena.
Era, en caso de confirmar CHU en el caso anterior, ¿cuál sería la etiología más probable? CHU infeccioso asociado a E. coli enterohemorrágica productora de toxina Chiga. La 24 también todos la tuvieron buena. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más adecuado para el paciente anterior? Tratamiento de soporte, control de balance hídrico y electrolitos, hidratación, evaluación transfuncional y considerar antihipertensivos no IECA. La siguiente es la 25, tuvo 24 buenas, ¿ya? O sea, la mayoría. Dice, ¿cuál es la génesis de la hernia inguinal indirecta en pediatría? La respuesta era persistencia del conducto peritoneo vaginal. La 26, también la tuvo la mayoría buena, 25, era en relación al hidrocele comunicante y no comunicante. Se puede afirmar que el hidrocele comunicante presenta una persistencia filiforme del conducto peritoneo vaginal y el hidrocele no comunicante no presenta persistencia. Después, la 27, también 24 correctas. Para hacer el diagnóstico clínico de hidrocele comunicante, es pertinente considerar en la anamnesis y el examen físico lo siguiente: presencia de aumento de volumen escrotal variable. La 28, todos la tuvieron buena, que era, en relación a la constipación, ¿cuál de los siguientes hallazgos clínicos justifica la derivación al gastroenterólogo pediatra? Constipación persistente, refractaria a tratamiento convencional por más de 3 meses. La 29, habían 24 buenas, y era, son características del síndrome piramidal: paresia, hipertonía, hiperreflexia, anormalidad de reflejos primitivos y Babinski. La 30, todos la tenían buena, paciente de 6 años con asma conocida, pulmonaria score de 2, saturando 95, sin fiebre. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Monitorizar e iniciar salbutamol 4 PAF cada 20 minutos por 3 veces y reevaluar. La 31, todos buena también. A la reevaluación, pulmonaria score aumenta 5. ¿Cómo continuaría el manejo? Mantener monitorización, oxígeno para saturar más de 94, salbutamol 4 a 8 PAF cada 20 minutos por 3, más bromuro de hipatropio 4 a 8 cada 20 por 3, prednisona 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 40 miligramos. La 32 también, todos buena. En el paciente anterior, ¿cuál de los siguientes sería un factor de riesgo para presentar crisis asmáticas severas? Antecedente de intubación o ventilación mecánica y sobreuso de salbutamol. La 33 tuvo 18 buenas y 11 malas. Dice, en el seguimiento del estreñimiento funcional infantil, ¿cuál de las afirmaciones describe mejor la evolución esperada? La A decía, la mayoría requiere tratamiento quirúrgico después de 1 año. La B decía, el uso de neuromodulación mejora el pronóstico global en todos los casos. La C decía, 40% de los pacientes sigue con síntomas a pesar del tratamiento con laxantes. Y la D, todos los pacientes logran remisión completa a los 6 meses. El doctor marcó como correcta, 40% de los pacientes sigue con síntomas a pesar del tratamiento con laxantes. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Alguien? Si no, pasamos a la siguiente. Déjenme ver a ver cuál es la otra respuesta que más marcaron. Ya, la otra respuesta que más marcaron fue la B, que era el uso de neuromodulación mejora el pronóstico en todos los casos. Ya, si no hay dudas, vamos a pasar a la 34. Entonces, la 34, 19 correctas, 10 incorrectas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la epidemiología de la infección urinaria en pediatría es correcta? Las alternativas eran,
Las ITU son más frecuentes en niños que en niñas después del primer año de vida. En lactantes menores de 2 años con fiebre, la prevalencia es de aproximadamente un 7%. La circuncisión no tiene relación con la incidencia de ITU. En menores de 1 año, las ITUs recurrentes son excepcionales. La respuesta marcada como correcta por el doctor fue: en lactantes menores de 2 años con fiebre, la prevalencia es de aproximadamente el 7%. La otra respuesta que más marcaron fue: la circuncisión no tiene relación con la incidencia de ITU. ¿Hay alguna duda con eso? ¿No? Ya, vamos a avanzar entonces. La 35, vamos a ver. Hubo una sola incorrecta en la 35. Decía: en un lactante menor de 2 años con fiebre sin foco aparente, ¿qué conducta diagnóstica es más adecuada? Esperar 48 horas y repetir el examen físico antes de solicitar orina, solicitar examen de orina y urocultivo para descartar ITU, iniciar antibióticos sin examen, solicitar imágenes renales antes que estudio microbiológico. La correcta era solicitar orina completa y urocultivo. Después la 36. Hubo una incorrecta también. La correcta era: la elección del antibiótico empírico debe basarse en la resistencia local. Después, la 37, todos la tuvieron correcta. Era un caso clínico de un paciente de 48 horas de evolución, vómitos 2 a 3 al día, el último anoche, deposiciones líquidas 4 a 5 por día sin elementos patológicos, sin fiebre. Y al examen físico, una lengua mínimamente saburral, llene capilar normal, un abdomen sensible difuso. La pregunta decía: ¿cuál de los siguientes hallazgos le harían pensar en una etiología bacteriana para este cuadro? Y la correcta era: presencia de sangre y moco en las deposiciones. En la 38 hubieron 2 incorrectas. Era: ¿qué tratamiento indicaría este paciente? La correcta era: probióticos, régimen libre de lactosa y bajo en fibra, sales de rehidratación 60 ml kilo en 4 a 6 horas, luego 10 ml kilo por cada deposición, 5 ml kilo por cada vómito. La 39 tuvo 4 incorrectas. Dice: en parálisis cerebral es correcto. Trastornos del movimiento y postura por una lesión no progresiva del cerebro en desarrollo con o sin déficit asociados. Si se cierra la reunión, se vuelven a meter en el mismo link, ¿ya? Después la 40 tuvo 2 incorrectas solamente, y esa era: en una niña de 7 años previamente sana, con ictericia progresiva, vómitos, somnolencia de 5 días de evolución, una bilirrubina en 14, transaminasas más de 1000, INR en 2.4 y un amonio elevado. Sin hepatopatía previa conocida, el diagnóstico más probable es falla hepática aguda. La 41 tuvo una incorrecta. La correcta era: acumulación de amonio y activación de astrocitos con edema citotóxico cerebral. La siguiente también tuvo una sola incorrecta. La correcta era, bueno, la pregunta era: niño de 8 años con diagnóstico de falla hepática aguda, presenta somnolencia, hipoglicemia, INR en 3.2, bilirrubina en 18, hemodinamia estable, sin sangrados. Manejo inicial, dice: manejo multidisciplinario en UCI, con monitorización estrecha, vitamina K parenteral, soporte de fluidos y control metabólico. La siguiente también hubo una sola incorrecta. Decía: el diagnóstico más probable en un paciente que presenta diplopía, voz nasal, regurgitación de alimentos por la nariz, se cansa al masticar, especialmente en la tarde, pierde saliva por los bordes de la boca, fatigabilidad fluctuante, reflejos osteotendinos y sensibilidad normales en ausencia de retracciones, es la respuesta: miastenia gravis. La que sigue, ya esta tiene más variación, que es la 44.
17 correctas, 12 incorrectas. Dice, en una niñita de 8 meses, sin sostén cefálico ni sedestación, con debilidad, hipotonía global, reflejos osteotendinos ausentes, excelente mímica facial y fasciculaciones de la lengua. La primera posibilidad es, las alternativas eran A, polineuropatía, B, distrofia muscular, C, parálisis cerebral, D, atrofia muscular espinal. La correcta era la última, atrofia muscular espinal. ¿Hay alguna duda con esta pregunta? ¿No? Ya. Entonces, la siguiente, la 45, se eliminó. Ya, hubieron solo 3 respuestas correctas. La 45 decía, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en un paciente pediátrico? Las alternativas eran vólvulo intestinal, bridas y adherencias, hernia inguinal, invaginación intestinal, y el doctor marcó bridas y adherencias, ¿ya? Entonces, no estaba correcta, ¿ya? Por eso se eliminó. Después, la 46. Todos la tuvieron buena. Era, ¿cuáles son las características que definen el síndrome nefrótico? Proteinuria, hipolvuminemia, edema. La 47. Según la Sociedad Internacional de Continencia en Niños, ¿cuál es la definición correcta de enuresis nocturna primaria? Incontinencia urinaria intermitente durante el sueño en niños sin control previo nocturno. La 49 tuvo 4 incorrectas y era, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la epidemiología de la enuresis es correcta? La respuesta era, a los 10 años la prevalencia se aproxima al 10%. Ya. La que sigue sería la 50. Y esa la tuvieron todos correcta. Era un caso clínico que decía, paciente femenina de 9 meses, sin antecedentes, traída al servicio de urgencia, ingresa al reanimador por cuadro de convulsión tónico-clónica generalizada de al menos 2 minutos de duración. Los signos vitales estaban normales, excepto que había una temperatura de 39,2. ¿Cuál alternativa representa de mejor manera el manejo inicial de esta paciente? Administrar O2 por mascarilla al 100%, obtener acceso venoso, administrar antipirético, administrar lorazepam 0,1 miligramo por kilo EB. Después, la 51 tuvo una sola incorrecta. Decía, con los antecedentes disponibles, ¿cuál sería su hipótesis diagnóstica? Y la respuesta era convulsión febril simple. La 52, todos la tuvieron buena. La crisis es controlada 2 minutos después de la administración de una benzodiazepina. Usted realiza la anamnesis, la madre refiere que se encuentra con diagnóstico de influenza A desde el día de ayer. ¿Qué conducta le parece más apropiada? Y la respuesta era dar de alta una vez controlada la temperatura, indicando signos de alarma para reconsultar. La 53, todos la tuvieron buena. La pregunta era, en un niño de 5 años que estando profundamente dormido despierta todas las noches, llorando y grita con expresión de miedo, taquicardia y sudoración, al día siguiente no recuerda lo ocurrido, y la correcta era terrores nocturnos. La 54, todos la tuvieron buena. En un adolescente de 14 años a quien le cuesta dormirse, se duerme después de medianoche y le cuesta despertarse para ir al colegio. No ronca. Usted plantea y la correcta era síndrome de fase de sueño retrasada. La 55 se eliminó.
que esa era un caso clínico de neumonía, ¿ya? Entonces describía el cuadro de neumonía, ¿cierto? Una paciente de 5 días de evolución con tos, hace 2 días con fiebre, dentro de los signos vitales destaca un poco de taquicardia, una frecuencia respiratoria elevada, saturación en 94, temperatura de 38,1. Se escuchaban crépitos difusos en los 2 tercios basales derechos y uso de musculatura accesoria subcostal, ¿ya? En esta pregunta yo marqué iniciar antipirético, considerar administración de oxígeno, solicitar exámenes para búsqueda de agente etiológico y hospitalizar. Entiendo que la confusión estuvo principalmente con el tema de la radiografía de tórax, ¿ya? Em, y esa fue como la otra respuesta que ustedes marcaron, la que tenía radiografía de tórax, ¿ya? Pero que no tenía tomar los exámenes, ¿ya? Entonces, claro, no quedó bien claro que la radiografía de tórax estaba dentro de los exámenes como de búsqueda de agente etiológico, por lo tanto la eliminé porque no quedó claro. Después, la 56 tuvo 15 buenas, 14 malas. Espérame. 56. Dice, ¿en cuál de los siguientes casos usted consideraría más probable como agente etiológico micoplasma neumoniae? Las alternativas eran paciente de 3 años que asiste al jardín infantil, un mes de evolución de rinorrea y tos que varía de seca a húmeda, fiebre los 2 primeros días del cuadro, hace una semana también presenta un pic febril aislado. La otra decía paciente de 8 años asiste al colegio, cuadro de 3 días de evolución de tos húmeda sin rinorrea ni odinofagia. Hace 2 días fiebre y náuseas. La C decía, paciente de 10 años, asiste al colegio, tos húmeda desde hace 3 semanas, tos ha ido progresivamente en aumento, la última semana más decaído, desde hace 3 días aparece rash cutáneo, temperatura objetivada en los últimos 2 días hasta 37,7. Y la otra alternativa decía, paciente de 6 años, hace un mes con todo intermitente que se gatilla principalmente con el ejercicio y en las mañanas frías. Disminuye su actividad física por el cansancio progresivo, sin fiebre, coriza ocasional, sin odinofagia. La correcta era la del niño de 10 años con la tos húmeda de hace 3 semanas y que ha ido empeorando progresivamente. Cuéntenme cuál es la duda con esa pregunta. Sí, pero no, sí, no, Ya, entonces estábamos en la pregunta de micoplasma. Cuéntenme cuál es la duda, porque no hay como de las personas que la marcaron de forma incorrecta, marcaron de todas las alternativas, entonces no me queda claro cuál es la confusión. No sé si puede repetir la pregunta con la alternativa, por favor. Decía, ¿en cuál de los siguientes casos usted consideraría más probable como agente etiológico de micoplasma neumoniae? La alternativa A era paciente de 3 años, asiste a jardín infantil, cuadro de un mes de evolución de rinorrea y tos que varía entre seca y húmeda. Tuvo fiebre los 2 primeros días del cuadro y hace una semana también presenta un pic febril aislado. Después la B decía paciente de 8 años, asiste al colegio, cuadro de 3 días de evolución de tos húmeda, sin rinorrea ni odinofagia, desde hace 2 días con fiebre y náuseas. La C, que era la correcta, decía paciente de 10 años, asiste al colegio. Presenta tos húmeda desde hace aproximadamente 3 semanas. Tos ha ido en aumento progresivo. Durante la última semana ha estado más decaído y hace 3 días aparece rash cutáneo en el tronco. Temperaturas objetivadas en los últimos 2 días hasta los 37,7. Y la última alternativa decía paciente de 6 años que desde hace un mes está con tos intermitente y que se gatilla con el ejercicio y el frío, ha disminuido actividad física debido al cansancio, no ha presentado fiebre, coriza ocasional, sin odinofagia. Entonces, como les digo, de las que estuvieron incorrectas, marcaron de todas las alternativas. Entonces,
Si me pueden decir como cuál es la duda como para poder aclararla. Porque el paciente de 3 años está fuera de la epidemiología del micoplasma. Lo más probable es que un paciente que asista a jardín infantil y que lleva enfermo hace un mes y que se ha seguido recontagiando, ¿ya? En el caso del paciente de 8 años es un cuadro muy cortito, lleva 3 días recién enfermo. Y en el último caso, un paciente de 6 años que tiene una tos que se gatilla con factores que parecen mucho más un asma, porque el paciente tiene la tos que se gatilla con el ejercicio y con el frío de las mañanas y que se cansa de forma progresiva y no ha tenido ningún otro síntoma. Doc, Mm, entonces, para recordar cuál es la edad que uno debería pensar en micoplasma, alguien de 3 años no deberíamos Escolares. pensar. Ya, escolares, siempre escolares. Ujú. Ya, Acuérdense que la principal etiología en menores de 5 años son los virus, ya vale, muchas gracias. ¿ya? Después, la siguiente pregunta es la 57. Aquí hubieron 5 incorrectas. Dice, ¿cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para la displasia de caderas? Y la respuesta correcta era antecedentes familiares en segundo grado, ¿ya? La 58 todos la tuvieron correcta, que era, ¿cuál es el principal agente etiológico de la artritis séptica? Y la correcta era el Staphylococcus aureus. La 59, hubieron 21 correctas y 8 incorrectas. La pregunta decía, ¿en cuál de estos pacientes estaría indicado el uso de oseltamivir frente a una infección por influenza? La A decía paciente de 6 años con antecedentes de rinitis alérgica y dermatitis atópica. La B, paciente que no recibió inmunización contra la influenza. La C, paciente con cardiopatía congénita. La D, paciente con diagnóstico de epilepsia. Y la correcta era el paciente con cardiopatía congénita. ¿Ya? Está en la tablita que estaba en la clase, como de cuáles son las indicaciones. Y la última pregunta, la 60, todos la tuvieron buena. Y que era, paciente masculino de 3 meses de edad acude a control sano. Su objetiva peso, talla y CC adecuados. Examen físico normal. Lactancia mixta, de predominio materna. Lactancia materna libre de demanda. La mamá está preocupada porque desde el mes de vida, después de algunos minutos de alimentarlo, devuelve algo de leche. Sucede 2 a 3 veces al día, pero le preocupa que tenga reflujo y que no vaya a crecer. ¿Cuál es la causa más probable? Reflujo gastrointestinal madurativo, ¿ya? O sea, gastroesofágico, perdón, madurativo. Eso, esas son todas, ¿ya? Entonces, las que dejamos marcadas para revisar son la de el paciente de 1 año con hito a repetición, estrechez prepucial y adherencias falano-prepuciales, ¿cuál es la conducta a seguir? Dejamos marcada también el paciente de 4 años con la balanitis a repetición, cuál es la conducta, que estaba sin balanitis en ese momento, cuál es la conducta más adecuada. Y la pregunta de neuro respecto al niño de 28 días con un CC de 32 y una anamnesis y examen neurológico normal, el tema de la genopatía. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Ya, súper. Nos quedan menos de 15 minutos. ¿Podríamos avanzar en una parte de la Solemne 1 o podríamos agendar otra fecha y revisar la Solemne 1 completa en otra fecha? No sé qué prefieren.